Romanos capítulo 7, verso 14, Pablo escribe el libro de Romanos. Pablo es uno de los principales o el principal apóstol de la era del primer siglo de la era cristiana. Pablo escribe para mí 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Es un hombre que se atrevió a decir: he trabajado más que todos ellos. La efectividad de su labor misionera apostólica. Mírenme aquí, porque es poderoso esto que voy a decir. Jesús muere en el año 30 y deja más o menos un grupo de 120 personas. Al cabo de ese primer siglo apostólico, ya la iglesia cristiana era de más de 500,000 de personas. En menos de un siglo. El impacto que Dios hizo a través de estos hombres. Pablo escribe este libro, para mí su obra cumbre, el libro de Romanos. Para poder entender, para mí, todas las cartas de Pablo, hay que primero entender a Romanos. Hay que comprender este libro. Romanos, yo lo he dividido en varias partes. Primero, en los primeros capítulos, Pablo está explicando la incapacidad de todos los hombres de poder agradar a Dios por sus propias obras. Ningún hombre puede, por su propia moral, por su propio esfuerzo, presentarse como justo y bueno delante de Dios. El hombre no puede llegar a Dios por sus propias obras, por su propia bondad. Nuestra incapacidad. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La incapacidad del hombre de presentarse justo delante de Dios. Segundo, la justicia imputada de Dios. La justicia imputada de Dios a través de Jesús. Toda transgresión nos trae culpabilidad y toda culpabilidad nos trae castigo. Si alguien roba, es juzgado y es declarado culpable. Una vez una persona se le da la sentencia de culpabilidad, lo próximo que viene es el castigo. Jesús tomó el castigo de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Alguien preguntará: ¿cómo un hombre padeciendo en una cruz por unas cuantas horas, específicamente 6 horas, pagó el castigo de toda una iglesia, de todo un pueblo, por toda la eternidad? Porque ese solo hombre vale más que toda la humanidad junto. Es Jesucristo. Jesús es Dios. Ese solo hombre vale más que todas las montañas, que todos los planetas y que todo el universo. Él es más valioso. El pago de la deuda fue mayor que la deuda. Ahora, la justicia imputada, la justicia impartida. Primero imputada, somos declarados justos y buenos en Cristo Jesús en el momento en que creemos y nos arrepentimos de nuestro pecado. Entonces Él imparte su justicia. Donde hay odio establece amor, donde hay rencilla establece paz. Él imparte sus méritos en nosotros. Y después de la justicia impartida, vienen entonces los últimos capítulos de Romanos, que es la justicia practicada. ¿Cómo podemos vivir la praxis, la práctica del cristianismo? ¿Ah? Quiero leer Romanos capítulo 7, verso 14, dando esta introducción, este epítome. Quiero hablar de Romanos capítulo 7. Porque sabemos, dice Pablo, que la ley, ¿qué ley? La ley de Dios, la que está estipulada en las Sagradas Escrituras, que está escrita en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando él dice que es carnal, no es que él anda en la carne o andaba en la carne, sino que hay una naturaleza carnal en él que está inclinada al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. No quiero chismear, no quiero mentir, porque sé que ofendo a Dios. No quiero enojarme y ofender a los demás. No quiero caer en el espíritu de contienda. Pero ¿cuántos saben que muchas veces caemos y pecamos en lo que no queremos? ¿Cuántos se identifican con Pablo? Levántenme las manos. Y yo sé que en mí, eso en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amado, Pablo no está hablando de su vida pasada antes de Cristo. Él está hablando en tiempo presente. Lo que hago ahora no lo entiendo. Él no dice lo que hice, él dice lo que hago. Lo que estoy haciendo ahora no lo entiendo. Pablo en un momento dado abre su corazón, abre su vida y empieza a explayarse y empieza a mostrar lo que le agobia. Como aquel que puede confesarse delante de su mentor, Pablo ahora está abriendo su corazón y pudiendo plasmar en estas páginas lo que abrumaba su alma. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay una canción que dice: Señor, controla mi lengua. ¿Ustedes la han escuchado? Es una muchacha que sale ahí bailando. Mi lengua, mi lengua. Si no la escuchan, un día la vamos a poner. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en que el mal está en mí. ¿Cuántos saben que el mal no está en el diablo? Sí está en el diablo, pero no solo está en Satanás, está en mí. Yo no peco por culpa del diablo. Yo peco porque hay una naturaleza carnal donde reside el mal que está en mí. No es un demonio que usted tiene, es una naturaleza caída que hay que dominarla. No le eche la culpa al diablo, asuma su responsabilidad. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando un hombre, aunque no ha nacido de nuevo, porque una cosa es creer en Jesús como el Hijo de Dios y otra cosa es nacer de nuevo. Muchas personas creen que Jesús es Dios, creen que nació de la Virgen María, pero eso no significa que sean cristianos, porque su fe es una fe meramente intelectual. La verdadera conversión y la verdadera fe viene acompañada de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, entonces se produce lo que se llama el nuevo nacimiento. Nosotros somos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Este cuerpo que ustedes ven se deteriora con el tiempo y cuando muramos
o cuando usted deje de existir biológicamente, su cuerpo será corrompido y se volverá polvo. Pero el alma vuelve a Dios que la dio. El alma vuelve a Dios. Ahora, en mi alma, en el momento en que yo viví sin Cristo, estaba dominado por lo que la palabra llama el hombre exterior, o la naturaleza caída, o la carne, como lo quiera llamar. Hombre exterior, naturaleza caída, o la carne. La carne, el mal, el pecado, dominaba toda mi alma. En el mismo momento en que el Espíritu Santo me da la fe genuina y creo en Jesús y me arrepiento de mis pecados, se produce en mí lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, y ahora estoy en toda la capacidad para entrar al reino de los cielos. Jesús, el Evangelio de Juan capítulo 3, le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Quien no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Tiene que producirse en nosotros lo que llamamos el nuevo nacimiento. Ahora quiero que imaginen esto. Este es el alma. El alma de un no regenerado, de una persona que aunque cree en Cristo, pero no es cristiano, porque muchos creen en Jesús, pero no son cristianos, no son creyentes. Está copado por el pecado, que es lo negro. La carne domina toda su alma. Pero en el momento en que Cristo nace su vida, entonces se da. ¿Alguien tiene una página en blanco? Ok. Se da lo que llamamos que nace una naturaleza nueva. Ustedes ven aquí, por un lado está la naturaleza caída y por otro lado está la naturaleza espiritual. En la medida en que la persona va madurando en Cristo, la naturaleza espiritual va avanzando y la naturaleza caída va retrocediendo. Cuando una persona tiene muy poco del espíritu y mucho de la carne, le llaman cristianos carnales. Pero cuando una persona puede dominar su carne y someterse al espíritu, le llaman cristianos espirituales. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, en el momento en que nacemos de nuevo, nace en nosotros una naturaleza espiritual. Pero seguimos pecando. Seguimos haciendo lo que no queremos hacer, simplemente porque en nosotros hay un pecado. Pablo habla de varias leyes. Primero habla la ley de Dios, que es la ley de Dios, la ley mosaica, la que está estipulada en la Sagrada Escritura. La ley del entendimiento, la ley de mi mente, que son las leyes, son verdades estipuladas en la Biblia. La ley de mi mente o la ley del entendimiento habla de la inclinación que tiene el cristiano a obedecer y a vivir conforme a lo que Dios ha mandado. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que peca y un inconverso que peca? Que el que no es cristiano se deleita en el pecado, pero el cristiano también puede caer en pecado, pero cuando cae dice, al igual que Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta bendita miseria, este bendito dolor, lo que me dice a mí es que soy hijo de Dios. Quiero poner un ejemplo. Una persona se levanta a las 8 de la mañana, discute con su esposa, la ofende, la humilla y se va a trabajar. Pasan varios meses y el matrimonio está en crisis. Un día nace de nuevo, se levanta a las 8 de la mañana, discute con su esposa, porque ¿cuántos saben que los cristianos también fallan?
Yo quisiera que los cristianos inmediatamente se convirtieran, fueran puros santos. Ser pastor fuera un cachú así, ¿eh? Ofende a su esposa, va al trabajo, pero el Espíritu Santo empieza a redarguirlo y empieza a sentirse contritado y empieza a sentirse mal. Y algo dice que yo no estoy bien, yo no debía haberla ofendido. Y dice que toma el teléfono, llama a su esposa, le pide perdón y se reconcilia. Esa es la diferencia. Mientras el que no ha nacido de nuevo se regocija en el pecado y dice: está bien que le dijera sus verdades, ella se lo merece. El que tiene la virtud y el que tiene el espíritu activo, cuando peca, aunque dice está bien que lo hiciera, pero hay algo en el fondo de tu espíritu que te está diciendo: no debiste desobedecerme, no debiste agraviarme, porque cuando ofendiste a tu esposa, contra mí lo has hecho. Y algo no te deja tranquilo, y algo no te deja estar en paz. Es este simple y sublime agobio que me abruma y que me dice que estoy mal delante de Dios, porque ante su luz inmarcesible, ¿quién puede estar en pie cuando está maculado con el pecado? Y tienes que pedirle perdón a Dios y llamar a tu esposa y decirle: mi amor, perdóname. El que no tiene a Cristo adultera y lo disfruta. El que tiene a Cristo puede caer en adulterio, pero se siente desgraciado. Se siente que le ha fallado a su Creador. Se siente que hay una miseria dentro de él. Bendito sea esta sublime miseria. Bendito sea esto que me atrae a Cristo. Bendito sea este agobio y este contritamiento que solo viene de Dios. Miserable hombre de mí, decía Pablo. ¿Cuántos nos hemos sentido miserables? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta lucha interna que tenemos entre el espíritu y la carne. La carne que se rebela contra la voluntad de Dios y el espíritu que se deleita en la ley divina. Esta lucha interna que habita en nosotros. Pues Jesús no vino a traer paz, Jesús vino a traer espada. Lucha hacia afuera, pero una lucha intensa hacia adentro. Y esta lucha que está dentro de mis miembros, porque ahí van las leyes, la ley de Dios, la ley de mi entendimiento, que dice que el cristiano es atraído a obedecer a Dios, pero también está la ley de mis miembros, que es que aunque yo estoy atraído hacia la ley de Dios, la ley de mis miembros habla de que hay una inclinación, hay una concupiscencia, hay un deseo en todos los cristianos, y somos también atraídos y seducidos por el pecado. Y en mí se da esta doble conspiración entre una carne que es seducido y un espíritu que es atraído. Quien no tiene a Cristo da rienda suelta a sus pasiones, pero aquel que ha nacido de nuevo se produce en él una lucha interna. Cada vez que mentimos, cada vez que fallamos, cada vez que violamos la ley de Dios, nos sentimos contristados por el Espíritu. Y cuando nos presentamos cada día en oración, aunque estemos orando y adorando, dentro de nuestro corazón, al ver el rostro sublime de nuestro Dios,
El que puede mirar lo más profundo de mi espíritu. Puedo discernir en su mirada de misericordia y de amor que Él sabe que dentro de mí hay un pecado que aún no ha sido confesado. Hay una condición que tiene que ser resuelta. Y es el momento entonces de decirle: Padre, tú lo puedes todo. Tú puedes mirar todo hacia afuera y hacia adentro. Puedes mirarme dentro de mi espíritu. He pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme, límpiame, purifícame con tu bendita sangre, Señor. Esta lucha interna la tenemos todos. Este sentimiento de miseria la hemos experimentado todos. Todos los que han nacido de nuevo. Y si esa lucha no se da, entonces hoy es el día de convertirse a Cristo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esta lucha te va a acompañar hasta el día de tu muerte. Hasta el día de nuestra muerte estaremos luchando contra el pecado que mora en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el inconverso? Que el inconverso que no tiene a Cristo está atado al pecado. Pero hay una nueva ley que dice en Romanos capítulo 8 verso 2: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte dice que todo hombre sin Cristo está cautivo y aprisionado. Irremediablemente pecará. Pero la ley del Espíritu de vida dice que Cristo en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, venció el pecado y todas las ataduras que te ataban fueron rotas en la cruz de Cristo. Ya la pornografía no tiene que atarte. Ya la homosexualidad no puede atar tu vida. Ya el pecado de adulterio no tiene que arrastrarte irremediablemente. Hay poder en el Calvario. Hay poder en la sangre de Jesús para liberarte de todo pecado. No dije que no habrá luchas. Dije que hay poder para ser libre. Dios no te exime de la guerra. Dios te da las armas para vencer al gigante. ¿Cuándo terminará la lucha? El día que partamos esta tierra con el Señor. Por eso, para un cristiano la muerte no es una desgracia. Es el día de tu graduación, donde ya la carne será extirpada y estaremos viviendo plenamente en la nueva naturaleza espiritual. Y jamás pecaremos contra Dios. La muerte no es desgracia, es graduación. Lo que Dios empezó en el día de nuestra conversión se consumará el día de nuestra muerte. Allí seremos libres. Por eso Calvino interpreta que lo que Pablo está diciendo es: ¿quién me librará? Y él dice: de esta vida de muerte. Es como si Pablo, dice él, estuviera diciendo: quisiera morirme ahora mismo para poderme quitar esta naturaleza caída, este pecado, y poder vivir plenamente para Dios. Yo creo que Calvino hizo una exégesis incorrecta. Prefiero lo que dice MacArthur cuando dice que no es que me libre de esta vida de muerte, sino de este cuerpo de muerte. Cuando alguien asesinaba a un individuo durante el Imperio Romano, le colocaban el ociso, el muerto, encima del asesino, para que el muerto se corrompiera encima de aquel que cometió tal delito. Y usted se puede imaginar a alguien caminando por las calles con el muerto encima. Oh, 3 días, 4 días, y ese muerto hiede. ¿Sabe qué? Hay un muerto dentro de cada uno de nosotros que hiede. Somételo
Abrúmalo bajo la sombra del Espíritu. Somételo, aleluya. Somételo bajo oración, somételo bajo ayuno, somételo bajo la disciplina del Espíritu. Hay poder en la cruz de Cristo, hay poder en el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu de Dios. Ese muerto está ahí. ¿Por qué nos sentimos miserables? La palabra de Dios dice, y habla de la parábola del hijo pródigo. Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo. Aquel joven que le dijo al padre: Padre, dame mi herencia. Quiero mi herencia. Y se fue lejos a un país lejano. Y allí vivió perdidamente. Pero todas las riquezas se le terminaron. Y cuando nos alejamos de Dios, terminamos perdiendo la riqueza del gozo de Dios, la paz de Dios, la comunión con Dios. Y dice que no teniendo dinero para alimentarse, se arrimó a uno de los habitantes de la ciudad y los puso a comer, los puso a apacentar cerdos. Y dice que anhelaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y estando en el cielo, volvió en sí y dijo: los jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo. Iré, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de que me acepte más como tu hijo, acéptame como uno de tus jornaleros. ¿Saben ustedes por qué razón cuando pecamos nos sentimos miserables? Porque tú no perteneces a la posilga, tú perteneces a la casa del Padre. Mientras más nos alejamos del Padre, más cerca estamos de los cerdos. Yo no pertenezco a la posilga. Yo no pertenezco a este lugar de lodazal. Yo no pertenezco al cielo. Yo pertenezco a la gloria de Dios. Algo en nosotros nos dice que nuestro lugar no está en esta tierra perdedora, que nuestro lugar no está en el pecado, nuestro lugar está en el medio de la gloria de Dios. Algo dentro de ti te dice: ¿por qué tú estás aquí hoy domingo? Porque algo en la gloria de Dios te atrae. Tú sabes que tú perteneces a la casa del Padre. No hay gozo más inefable, no hay vida más gloriosa que la presencia de Dios en medio de su casa, en medio de la armonía, en medio de la comunión con el Padre. No hay pecado, no hay placeres en el mundo, no hay riquezas, nada te puede ofrecer el mundo que no hay en la casa de Dios. Esta es verdadera comida, esta es verdadera bebida. Cuando estoy en el pecado, llego al entendimiento. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué tú haces frente a una computadora viendo pornografía? ¿Qué tú haces en adulterio? ¿Qué tú haces diciendo mentira? ¿Qué tú haces hablando mal de tu hermano? Tú no perteneces ahí. Ese no es tu lugar. Pasamos 14 días en Israel. Y ya a los 14 días yo quería venir a mi tierra. Porque este es el lugar de nuestro origen. Y creo que fue en el día número 12, como teníamos un chat entre el grupo de los 33 que estaban en Israel, aunque comíamos la comida típica, queríamos comer hummus, queríamos comer lo que había en el país. Allá no se sirve cerdo, pero se come mucho ovejas y corderos. Y estábamos al principio: ¡oh, cordero! ¡Ay, mira, venga a ver! Aquí hay la comida árabe, hummus. Pero en el día número 12, algunos hermanos usados por Dios empezaron a mandar
fotos de habichuela, arroz, chivo. Porque este es nuestro origen. Y algo en mí me dice que yo no pertenezco allá, yo pertenezco. La casa estaba triste hasta que llegó el hijo pródigo. Y cuando el padre se gozó, toda la casa se gozó con él. ¿Sabe una cosa? Nosotros somos de la familia de Dios, donde Dios es el Padre y todos somos hermanos. Si Dios no está contento, nadie puede estar contento. Cuando Dios está contento, todos celebramos. Por eso dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero si Él no está gozoso, no estamos fortalecidos. Hay algo dentro de mí que me hace sentir miserable cuando voy a la presencia de Dios y siento la mirada de Dios que me dice, tú sabes que está mal, sabes que tienes que arrepentirte. Cuando me siento que no estoy complaciendo a mi Dios, entonces yo no me puedo sentir gozoso. Entonces yo no puedo ser feliz. ¿De qué me sirve tener riquezas, fama, aplausos? ¿De qué te sirve que te promuevan en el trabajo? ¿De qué te sirve que te regalen un carro del año? ¿De qué te sirven que te den 20,000 likes porque mostraste una foto semidesnuda? ¿De qué te sirve si el Padre está triste? ¿Por qué me siento miserable? Porque yo no pertenezco al cielo. Porque mi gozo es que el Padre esté gozoso. Fuimos creados y diseñados para la alabanza del nombre de Dios. Un carro no puede volar, pero un avión no fue diseñado para viajar miles de kilómetros por tierra. Un avión fue diseñado para volar. Un carro fue diseñado para recorrer distancia en la tierra. Si tú le dices a un avión que vuele, no puede volar. A un carro. Pero un avión no fue diseñado. Usted no puede decir, déjame ir a Higüey en un avión por tierra. Porque ese no fue su diseño. Él fue preparado para recorrer poca distancia en tierra, pero toda la gran trayectoria es volando. Somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa, diseñada para anunciar y para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no ha sido diseñado para pecar, usted ha sido diseñado para darle la gloria a Dios. Punto. Esa es su naturaleza espiritual. Usted puede tomar un cerdo, bañarlo, empolvarlo, untarle y bañarlo en los mejores perfumes, colocarle un arete de oro, un collar de perla. Pero si colocas un manjar aquí y colocas una comida chatarra de basura aquí en medio de un cieno, ese cerdo tarde o temprano va a correr y se va a enlodar y se va a meter al cieno y va a comer basura, porque esa es su naturaleza. Eso pasa con un hombre que no se ha convertido, pero que lo han empañetado y maquillado con la religión. Parece bonito, huele bien, pero es un cerdo. Pero el que tiene a Cristo, ay, 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 el que tiene a Jesús, el que tiene a Jesús,
No vuelve, no vuelve, no. Aunque vuelva, dice, ven acá. Usted agarra a un ser humano y lo tira al cielo. Y él puede tirarse un momento, pero se va a parar y dice, ¿pero qué hago yo en el lodo? Tiene que salir. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios, que es soberano, simplemente no nos quite esta naturaleza carnal, no nos quite esta naturaleza de pecado y no nos hace perfectos desde un inicio? ¿Por qué tiene que esperar que nosotros dejemos de existir biológicamente? Número uno, porque mientras estemos en esta tierra, somos hijos de Adán, y como Adán pecó, en Adán todos pecamos. Número dos, la palabra dice en Hebreos capítulo 5 que Jesús, quiero que lo pongan por favor, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Número uno, para aprender a obedecer hay que aprender a padecer. En el cielo, nadie padece obedeciendo a Dios. En el cielo no hay oposición. En el cielo es fácil adorar a Dios. En el cielo no hay hambre. En el cielo no existen tentaciones. En el cielo todo es gloria y gozo. Aquí tú dices, voy para el play para ver cómo las águilas ganan, y no hay problema. Pero si tú vas a predicar a un lugar, habrá oposición, habrá resistencia, habrá padecimiento. Porque Dios quiere en su santa voluntad que obedeciendo a Dios tú padezcas. Porque solo padeciendo, haciendo lo correcto, es que aprendemos a obedecer a Dios. La adoración más sublime no es la que un cristiano viene a la iglesia y en una condición, en un ámbito alegre, donde hay una gloria poderosa, donde todos estamos cómodos, donde todos estamos en una temperatura agradable, adoramos a Dios. Esto es fácil. Dios quiere que tú le adores cuando haciendo lo correcto tú sufres y le obedece a Dios. Dios quiere, ¿cuántos quieren adorar a Dios? Dios quiere que tú le adores cuando saliendo de aquí alguien viola tus derechos en la calle, en el tránsito, te dice unas cuantas cosas en la cara y te ofende, y la carne, el muerto que tú llevas adentro, hace así, y tú dices, carne, sométete bajo la voluntad de Cristo, y tú lo sometes y tú dices, Señor, porque te amo, no le voy a responder, le voy a sonreír y le voy a decir, Cristo te bendiga, mi hermano. Aunque después usted vaya al baño y dice, nadie puede aprender a obedecer si no aprende a padecer. No hay mayor expresión de adoración que la admiración, y toda la admiración lleva a la imitación. Ser igual a Cristo, que obedeciendo padezcamos. En el cielo no hay padecimiento, pero aquí en la tierra sí. ¿Cuántos quieren hacer sacrificio de alabanza para Dios? Señor, te voy a adorar. Elvis, ve donde esa persona que ha hablado tan mal de ti y bendícela. ¿Cuántos quieren adorar a Dios ahora? Vamos a orar por la persona que te ha hecho tanto daño ahora. Todos, inclinen su rostro. Esa persona que te hizo daño, que te engañó, que habló mal de ti. Ahora yo quiero que ustedes cierren sus ojos y empiecen a pedirle a Dios que lo bendiga ahora. Padre, gracias, bendícelo, prospéralo.
bendice a sus hijos, bendice, así, sí, bendice a esa mujer. Dile, bendígalo ahora. ¿No verdad que hay una resistencia dentro de ustedes? Hay algo que se resiste. Eso se llama el muerto que usted lleva adentro. Pero hay algo que se está levantando ahora en adoración a Dios. Aleluya. Se llama el Espíritu, que está incitado por el Espíritu Santo. Y ahora ustedes están dando sacrificio de adoración al Cristo de la gloria. Amén. Bendita sea esa miseria. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios doy por Jesucristo. Porque si no fuera por Jesús, ninguno estuviésemos en pie. Porque si no fuera por Cristo, ¿quién se salvaría? Porque si no fuera por Él, ¿quién estuviese hoy aquí adorándole? Gracias a Dios por Jesucristo. Porque cada día Dios me está enseñando, aunque caemos nos levantamos. Cristiano y justo no es aquel que nunca cae. Es aquel hombre y aquella mujer que cuando cae se levanta. Estoy caminando en los caminos del Señor. Y en ese caminar, al igual que Pablo, peco y le fallo a Dios y caigo. Y me levanto de nuevo y digo, Señor, perdóname. Y dispongo mi corazón a nunca pecar. Pero sé que al caminar vuelvo a caer. Y me levanto y digo, perdóname, Señor. Dispongo mi corazón nunca más ofenderte. Y sigo cayendo. ¿Cuál es el secreto? Permanecer. No te rindas. No claudiques. Levántate en el nombre de Jesús. Sigue luchando. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque Dios sostiene su mano. Si uno de los hombres que más admiramos, como es el apóstol Pablo, se atrevió a decir, se atrevió a desnudar su alma y a decir, yo hago lo que no quiero hacer, mas lo que quiero hacer no lo hago. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no decir al igual que Pablo, miserable hombre de mí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido orgullosos de ser humildes? ¿Y cuántas veces nos sentimos que somos arrogantes porque somos fieles a Dios? ¿Cuántas veces? Pero todos nosotros estamos en pie por su pura gracia y por su misericordia. Miserable hombre de mí, gracias por Jesús. 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 Bendita sea este dolor que siento, este dolor que sentimos cuando le fallamos, porque es lo que me atrae a Dios, es lo que me hace levantar, es lo que me grita a mí que yo no provengo del cielo, sino de la casa del Padre. Es lo que me dice Elvis, Juan, María, Pedro, todos los que estamos aquí. Tú no has sido diseñado para pecar, tú fuiste diseñado para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. Es lo que me dice a mí que mi gozo es el gozo del Padre y que toda la humanidad fue creada para vivir en comunión perfecta con el Padre. Toda la existencia del hombre y toda la plenitud del hombre está en el Dios Padre, en la comunión con Dios. Y cuando esa comunión es cortada a causa de la gravedad de mi pecado, entonces me siento miserable como Pablo y desgraciado. Pero qué lindo es poder decir, Señor, confieso mis pecados como
lo dijo Juan, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y extirpar toda la maldad. Señor, confieso mis pecados delante de ti, confieso mi orgullo, confieso mi arrogancia, confieso mi autosuficiencia, confieso mi incredulidad, confieso todo lo que está en mí, y ven y tráeme tu perdón, tráeme tu restauración, dame tus fuerzas. Caigo pero me levanto, caigo pero me levanto, caigo pero me levanto, y estoy en esta lucha eterna queriendo alcanzar la estatura del varón perfecto, parecerme a Cristo, ser como Él, vivir como Él. Señor, bendita sea este sentimiento de miseria que está en nosotros, porque esto es lo que produce en mi vida el no sentirme conforme. Bendito sea Dios por esta santa inconformidad. Bendito sea Dios por aquellos que se sienten inconformes por la manera como están viviendo espiritualmente. Bendito sea por aquellos que dicen: estoy inconforme con mi vida de oración, estoy inconforme con mi vida de estudio de la palabra, estoy inconforme, sé que le puedo dar más a Dios, sé que puedo servir más a Dios, sé que me puedo dar más para otros, sé que puedo amar, sé que lo puedo hacer mejor. Bendito sea aquellos que se sientan inconformes y que puedan decir: esta inconformidad no va a producir culpabilidad, pero sí va a producir un deseo de orar y de pedirle a Dios que imparta sobre mí dominio propio, amor, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, su amor, su gracia y su misericordia. Miserable, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este muerto que está aquí atrás de mí? Lo llevo a mi espalda. Cual inquilino malcriado es la carne, que cuando tú menos lo pienses sacará la cabeza. Es como un inquilino que cuando llega a visita y usted le sirve el brindis, se para al lado del brindis y se come todo el brindis. Así es la carne, un inquilino malcriado que tiene fecha de salida, porque el día en que partamos con el Señor se va, pero el espíritu se queda. Bendito sea mi Dios. Vamos a ponernos en pie, amados. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? David dice que estaba caminando por la azotea del palacio, y todo el que fue a Israel sabe que la antigua ciudad de David estaba fundada sobre una pendiente. La casa del rey David estaba en la parte alta de la montaña, y tú podías desde la azotea mirar todas las casas que estaban allá abajo. Posiblemente esta mujer hermosa, Betsabé, se estaba bañando. Posiblemente él desde esa posición estratégica la miró y pecó. La tomó. Quizás alguno dice: wow, David es un hombre. El que no conoce a Cristo dice: qué tremendo ese hombre con tantas esposas y ahora una más. Pensando en el hedonismo pragmático, en el placer. Pero David dijo: este es el momento más desgraciado de mi vida. Mientras callé se envejecieron mis huesos. El momento más triste de la vida de David no fue cuando su pecado quedó al descubierto, sino cuando vivió su pecado y no lo había confesado.
Todo dolor termina cuando confesamos nuestro pecado. Yo no sé por qué estoy predicando esto, pero lo estoy haciendo. Todo dolor se va cuando podemos decir: pequé, perdóname. Y la carga es quitada de nuestros hombros y nos sentimos tan aliviados. Pequé, Señor. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En esos días estaba orando al Señor y sentí que Dios no había respondido mi oración. Y permití que un reproche oculto naciera en mi vida en contra de mi Dios. Porque ¿cuántas veces tenemos reproches ocultos contra Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no me respondió? ¿Por qué Dios no me dio lo que yo esperaba? ¿Por qué Dios permite que yo sufra tanto? ¿Por qué Dios permite que la gente hable tan mal de mí? ¿Qué pasa, Señor? Si yo te estoy sirviendo. Y en el fondo, como que nos ponemos bravos con Dios, ¿no? ¿Cuánto ha estado bravo con Dios de vez en cuando? Y oramos, porque ya tenemos que orar. Un pastor tiene que orar, un líder tiene que orar. Pero oramos bravito con Dios, religiosamente. Hasta que el Señor habló a nuestro corazón y Dios en su sabiduría dice: yo estoy permitiendo esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Tú no sabes, Elvis, lo que te conviene. Yo sé lo que te conviene. Y hay un momento en que nosotros creemos que sabemos más que Dios. Cuando Dios no te contesta tu oración como tú quieres, es porque tiene algo mejor para ti. Es porque lo que tú estás pidiendo no es lo que tú necesitas, sino lo que tú deseas. Y no lo que nosotros deseamos es lo que Dios nos quiere dar. A veces, lo que tú deseas, Dios no te lo va a dar, sino lo que tú necesitas. Y Dios está en nuestro corazón. Y tengo que reconocer que Él es sabio y que mi entendimiento y el nuestro está embotado aún. Que su sabiduría está por encima de la nuestra. Y que vemos como espejo empañado, no sabemos por dónde caminamos. Es más, ni siquiera sabemos hacia dónde vamos a llegar. Dios nos muestra algo, pero no nos dice todas las cosas. Muchos ni siquiera saben si mañana estarán en pie. Pero sí sé algo: Dios nos ama. Todo obra para bien y lo mejor está por venir. Eso yo lo sé. Eso lo puedo saber. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Jesús. Gracias por Jesús. Gracias porque Dios ve a Jesús en nosotros. Inclinen su rostro. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Si alguien en este lugar, no sé si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, pero alguien quiere nacer de nuevo. Alguien quiere estar en la casa del Padre. Alguien que vino por primera, segunda vez, o alguien que ha venido por un tiempo largo, pero quiera reconciliarse con Dios. Si ese es tu deseo en tu corazón,
Yo quiero pedirte en esta mañana que vengas aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Si viniste por primera o segunda vez y quieres recibir a este Cristo de la gloria, ven, corre. Corre a este lugar. Corre a este lugar. Ven, 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 corre, corre, corre. Corre a este lugar. Eres el único. Corre. Espíritu Santo, ahora ven sobre toda la iglesia. He predicado tu palabra. El Espíritu Santo ahora me está impartiendo el dolor de la gente. Estoy sintiendo la miseria y el dolor de la gente. No hay dolor más grande que vivir sin Dios. No hay dolor más grande que haber saboreado el néctar de la vida en Cristo y separarnos de la fuente de agua de vida que fluye para siempre. No hay angustia más desesperante que estar sin Dios habiendo estado con Él. No hay dolor más grande. Hoy corre a la presencia. Corre, iglesia, a la presencia. Corre a la presencia. Entrad confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia y hallaréis oportuno socorro. Venid al Señor. Venid a los pies. Venid al Calvario. Venid a Cristo. Venid a la cruz. Venid a Él, al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Todos los que estéis, todos aquellos que están con reproches ocultos, ahora, pidan perdón, vengan a los pies del Maestro. Dile: Señor, gracias. Señor, gracias. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué me despidieron del empleo. Yo no entiendo por qué murió esa persona. Yo no entiendo por qué ocurrió esto. Pero gracias. Gracias. Ahora, Espíritu Santo, toca la iglesia. Toca la iglesia. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Miserable. Hombre Jesús. Gracias. Alguien en este lugar sabe por la cual fue diseñado con propósito con Dios y ha abandonado los sueños de Dios en esta casa. Porque en el fondo de su alma se siente enojado con Dios. Y en esta gloriosa mañana, yo quiero decirte ahora que hay un llamado de Dios. Así como Dios llamó a Moisés en el monte Oreb y dijo: ven y acércate al fuego. Al fuego que arde y no se consume, porque te voy a enviar. Es el tiempo de que tú seas enviado. Es el tiempo de que tú te pongas las pilas y empiece a hacer las obras que Dios preparó de antemano para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora toca, toca. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados, atráeme a tu presencia
Creo que eres Dios. Creo que moriste por mí. Cúbreme con tu bendita sangre. Renueva mi espíritu y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Fuego de Dios ahora sobre ti. Eres el único. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Eres el gran yo soy. Más. No hay como tú, Señor. Abre sus ojos para que veas, No Señor, hay como que tú. más son los que están con ella que los que Dios. están en su contra. Abre sus ojos La tierra para que vea tu canta. bendición delante, Señor. Abre sus ojos. El cielo postrado está y el universo, Gracias, Jesús. miles de ángeles cantan. El alfa, omega. Saluda a su hermano.